Llegué a la ciudad de New York con un equipaje de sueños, tratando de labrarme un horizonte que no veía muy claro en mi país de origen. Para mí, durante mucho tiempo, Poeta en Nueva York fue más que un libro que tuviera que ver con esta ciudad, la prueba de que cuando uno se va de un lado a otro, de un país a otro, un artista sobre todo, lleva consigo sus fantasmas, no se libera. Están los que rápidamente se asimilan a la cultura norteamericana, al modo de vida norteamericano, y están los que se aferran más a sus raíces y sin embargo no pueden salir. Y estos últimos son los que viven en una tragedia permanente, un drama terrible. Asesinado por el cielo. Entre las formas que van hacia la sierpe y las formas que buscan el cristal, dejaré crecer mis cabellos. Con el árbol de muñones que no canta y el niño con el blanco rostro de huevo. Con los animalitos de cabeza rota y el agua harapienta de los pies secos. Con todo lo que tiene cansancio sordomudo y mariposa ahogada en el tintero. Tropezando con mi rostro distinto de cada día. Asesinado por el cielo. Mi percepción de las ciudades era la percepción de un chico de un país subdesarrollado, casas planas, muchos árboles. New York me brindó otra realidad, la monumentalidad de los edificios, esa masa de puertas y ventanas que se abren y cierran, fue una motivación y al mismo tiempo una invitación a dar respuesta a lo que allí se ocultaba. New York era velocidad, New York era dinamismo, New York era una masa concreta de hombres y mujeres en permanente movimiento, en permanente agitación. Una de las cosas que más me impresionó fue sentirme parte de esa multitud y al mismo tiempo experimentar la soledad más grande que pudiera sospechar. Realmente sentí largos meses vivir en un abismo. No pude imaginar que rodeado de tantas personas yo pudiera sentir esa soledad de la cual Lorca nos habló. El aislamiento que se vive aquí en Nueva York es muy real, tal vez porque vivir aquí es tan complicado, es muy difícil realmente mantener una red humana, una red de contacto humano como por ejemplo la tenía en Latinoamérica cuando vivía en Colombia o en Venezuela. Por ejemplo, hay amigos íntimos a los cuales solo veo una vez al año.
porque no hay tiempo, nunca se puede concretar una cita para verse. En ese sentido yo creo que es una ciudad bastante claustrofóbica. Uno nunca puede experimentar la totalidad del cielo como lo puedo ver aquí esta tarde. Cuando voy caminando por las calles solo puedo ver un pedacito de cielo la mayoría de las veces. Yo creo que por eso la vida en Nueva York es una vida bastante interna. Yo creo que uno siente que adquiere una especie de transparencia en la multitud, caminando en la multitud. A la vez, no creo que eso coincida exactamente con la idea de aislamiento que se tiene con respecto a esta ciudad, con la idea de que vivir aquí es vivir aislado. No creo, al contrario, creo que por un lado uno tiene esa falsa idea de transparencia, por otro lado todo el mundo está muy pendiente de todo el mundo. Hay como una mirada atenta. Es el sitio de la libertad que te permite moverte y desenvolverte y crearte y no sentirte que te están atando a un lugar y a un pensamiento. Aquí tú puedes romper la forma creativa, puedes crearla de nuevo, puedes hacer un personaje de ti mismo, puedes representarte a ti mismo y puedes salirte de la representación también. El poeta de Nueva York es el poeta que no entiende a Nueva York, es el poeta que llega de España de una forma tradicional. El romancero gitano que salía de los romances, ¿verdad?, de la Edad Media, y de repente se encuentra con una ciudad que él no entiende, donde tiene que crear una estructura totalmente nueva, algo que él no entiende. Y él dice, no entiendo esto. Sus poemas todos están diciendo, no lo entiendo, pero me asombro y me gusta. No lo entiendo, no me gusta, no me gusta, lo adoro, lo odio. Todo eso está ahí en su poesía. Su origen eran los gitanos, su origen eran las raíces, y ahí siempre volvió, donde quiera que estuviera en Nueva York, pues ahí vuelve al origen, va a los negros, o al sentimiento, al volcán de la poesía.
La aurora de Nueva York tiene 4 columnas de cieno y un huracán de negras palomas que chapotean las aguas podridas. La aurora de Nueva York gime por las inmensas escaleras buscando entre las aristas nardos de angustia dibujada. La aurora llega y nadie la recibe en su boca porque allí no hay mañana ni esperanza posible. A veces, las monedas en enjambres furiosos taladran y devoran abandonados niños. Los primeros que salen comprenden con sus huesos que no habrá paraíso ni amores deshojados. Saben que van al cieno de números y leyes, a los juegos sin arte, a sudores sin fruto. La luz es sepultada por cadenas y ruidos en impúdico reto de ciencia sin raíces. Por los barrios hay gentes que vacilan insomnes como recién salidas de un naufragio de sangre. La mitad de la población vende y la otra de la mitad compra. Y esta ciudad se desarrolló mucho, por supuesto, en los años 20 y 30, exactamente en los años en que aquí estuvo García Lorca. Eran los años de la Gran Depresión. La mano de obra era muy barata, los materiales de construcción eran baratísimos. Por lo tanto, la ciudad creció enormemente y ricamente. Los edificios más fastuosos y más caros fueron construidos con esa mano de obra barata de los años 30. García Lorca, en su conferencia que dio en España sobre su experiencia en Nueva York, menciona 2 palabras claves. Una es la palabra multitud y la otra palabra es soledad. Y cuando habla de la multitud, ve una masa con un carácter negativo. Ahora, esta multitud que forman los emigrantes, en Nueva York es presa del capital. El capital tiene una mano de obra barata, la ciudad crece comercialmente, arquitectónicamente, en todo sentido. Esta ha sido la base del desarrollo económico de Nueva York. Se habla en este momento, por ejemplo, del cambio de la naturaleza del emigrante. La ciudad de Nueva York y el país en general ya no necesita la masa, la multitud de que hablaba García Lorca. Lo que ahora necesita es técnicos altamente especializados, ¿verdad? Esto es lo que necesita el país para Estados Unidos para seguir compitiendo en el alto nivel en que ha competido en el siglo XX, en el siglo XXI. La materia intelectual del mundo, ¿verdad? A veces se entusiasma por venir a Nueva York, bien pagados, y hacen su vida en Nueva York, entregan su inteligencia al desarrollo de la ciudad. Ese comercio te hace a ti agente del mismo. Tienes que vender tu imagen, tienes que vender tu realidad, tienes que vender tu entorno. Entonces, uno se convierte en una especie de vendedor de situaciones y hasta de vendedor de imágenes. O sea, nosotros sin darnos cuenta caemos víctimas del mercantilismo que caracteriza la ciudad. New York es negocios, negocios en todo el sentido de la palabra. En esta sociedad todo es comercio, desgraciadamente, porque es la base de la cultura puritana. Entonces, en ese sentido, yo creo que cada minuto tiene un precio aquí en Nueva York, cada relación tiene un precio.
Es muy difícil que existan, yo no sé, relaciones altruistas en esta ciudad. Siempre me ha parecido fascinante que es una ciudad tan heterogénea y con tanta tensión en ocasiones, y que es una ciudad que funciona 24 horas al día. Se recoge la basura, aquí podría haber un escándalo diario con algunos de los problemas que existen, pero claro, eso tiene que ver con que esta es una ciudad mercantil, como es mayormente el país. Y si no se produce, eso es lo que es el corazón de la ciudad en verdad, la producción de todo tipo. Que el libro Poeta en Nueva York es un libro de mucha soledad, y pues, por un año que él estuvo aquí me puedo imaginar que el primer golpetazo de la soledad debe haber sido espantoso. Creo que si él hubiera pasado aquí más tiempo, por supuesto, ese libro hubiera sido otra cosa. Un año debe haber sido una experiencia intensísima. Y descubre muchas cosas sobre sí mismo. Me parece que para tan poco tiempo puede poner muy buena perspectiva lo que es una persona de afuera, un ser que no es norteamericano, ver en una ciudad que se va convirtiendo en una metrópoli. A mí no me parece que para el 29 Nueva York era la metrópoli que es hoy. Y yo creo que él encuentra una ciudad que sí revela ese aspecto de la soledad, el mercantilismo, la separación. Por el mismo hecho de ser una ciudad tan heterogénea, esa es parte de la soledad. And you can see it. Enjoy your cigarette. Brush your teeth. Fuck your mother. Quit the shit. Just don't think, damn you. Clinton, damn you. I don't give a shit what you have to say. Fuck like that. Get in peace. Just don't think, damn you. Clinton, damn you. Get out. El mascarón. Mirad el mascarón cómo viene del África a New York. En la marchita soledad sin onda, el abollado mascarón danzaba. Medio lado del mundo era de arena, Mercurio y Sol dormido el otro medio. Cuando el chino lloraba en el tejado sin encontrar el desnudo de su mujer, y el director del banco observaba el manómetro que mide el cruel silencio de la moneda, el mascarón llegaba a Wall Street.
no es extraño este sitio para la danza. Yo lo digo. El mascarón bailará entre columnas de sangre y de números, entre huracanes de oro y gemidos de obreros parados. Mascarón, mirad el mascarón, cómo escupe veneno de bosque por la angustia imperfecta de Nueva York. Lorca es un poeta de cabecera. Leí el Lorca que todos celebran, el romancero gitano, pero es al llegar a New York cuando me doy con su obra mayor, lo que yo considero su obra mayor, que es Poeta en Nueva York. Lorca se muestra surrealista de pelo a uñas en este libro y creo que lo logra de una manera raigal, de primer orden, y lo sigo leyendo con el mismo entusiasmo de mi primera lectura. ¿Si quiere uno? Que lo acepto, porque es tu voluntad, ¿no? Gracias, amigo. Siempre, siempre. Alguien que no haya llegado nunca a esta ciudad, con leer el libro de Lorca tendría una idea de lo que habría de esperarle. Por eso creo que, aunque el libro es complejo, su lenguaje se distancia del lector promedio, pero es un libro que nos da una visión dramática y contundente de la ciudad. Las minorías, por definición, están marginadas. Siempre han estado mal y siempre van a estar mal. Es una sociedad donde parece que no hay clases, pero las clases están súper marcadas. Y si perteneces a una minoría, aunque intentes entrar, siempre vas a estar marcado por ser minoría. Y el problema es que si dejas de ser minoría, dejas de ser quien eres. Si te conviertes en un anglosajón espiritualmente, ya no eres lo que eres, entonces ya no es un problema. Entonces cuando lo vives es muy desagradable y te va formando, te va marcando y va marcando la forma en que percibes la realidad. Sí, Poeta en Nueva York recrea muy bien lo que es la ciudad. Y si en vez de hablar de los negros pones a los hispanos, es lo mismo. Es decir, cuando habla el rey de Harlem, está muy bien que es el que sea el rey de Harlem, pero podría ser el rey del Bronx y poner a un boricua, un dominicano, un mexicano. Fue un gran poeta que vino y retrató este mundo, pero no es simbólico de los poetas en Nueva York porque no fue por muy poquito tiempo poeta en Nueva York, sino que su vida no estaba aquí. Qué bueno. Palpita, es tan grande el dolor que no puedo llorar. Yo quisiera llorar y no tengo más llanto. Te quería yo tanto y te fuiste para nunca más volver. ¿Qué quiere ahora? Está bien. Son los detalles que uno va conociendo a través de los años, los que empiezan a filtrarse muy despacio en mi poesía, porque venía de una tradición literaria, de un mundo puertorriqueño y de unas lecturas latinoamericanas, pues eso era lo que estaba dentro de mí, había todavía mucho que sacar. Pero empieza Nueva York muy despacio a convertirse en otra presencia en los poemas. Lo que más admiro del poeta en Nueva York es de que es un texto de ruptura.
con toda la poesía de habla castellana hasta ese momento. También me fascina esa rabia inabatible que hay en esos textos y las imágenes deslumbrantes que Lorca creó en su confrontación con esta ciudad. El libro es un aullido. Yo creo que sin Poeta en Nueva York no existiría, por ejemplo, la obra de Allen Ginsberg. Confundirse con las estrellas. Esta sociedad ha desarrollado luces, ha desarrollado el brillo. Es de alguna manera la nueva cara de los valores más primitivos del ser humano, que se asombra frente al brillo de una piedra. El vidrio fue un valor importante que trajeron los europeos. Intercambiaron pedazos de vidrio por terreno. Manhattan, por ejemplo, fue comprado por pedazos de vidrio. Los nativos de la isla de Manhattan se sintieron maravillados por esta magia del brillo. Es la apología de la superficie. Es la gran loa a la superficie, a lo superficial. Y por supuesto que frente a la gran alabanza de la superficie está el ocultamiento de la profundidad. En lo profundo tenemos los sentimientos, eso hay que ocultarlo. En el sistema de competencia humana establecido en esta ciudad, si tú muestras tus sentimientos, quedas desvalido, quedas en poder del otro. Funciona así. Las relaciones humanas son superficiales, no hay mayor compromiso. Creo que Poeta de Nueva York tiene algún aspecto profético, tiene algún aspecto profético en el sentido en que fue una mirada crítica en el momento en que lo que primaba era una fascinación con lo que la ciudad, con lo que este país proponía al inmigrante. Hasta su estética resulta un adelanto, no solamente de alguna poesía clave española de posguerra como Hijos de la Ira, sino también en esta sociedad, en este país, ese vínculo que Poeta Nueva York es entre la poesía de Whitman y la de un Ginsberg o de otros poetas de la generación Beat, incluso de esa poética de otros escritores latinoamericanos que imitaron esa o que continuaron esa estética y esa mirada beatnik. La Chrysler tenía estos elementos. Por un lado, la altura, ganar la altura, batir el récord, y por otro lado, tener el brillo en la altura, especialmente en la noche. I was born in Harlem in 1940. By the time Lorca was already dead, maybe you saw a different Harlem than I did. But I wasn't. He hadn't died that much longer before I was born. And what I object to is, or what I find to be gratuitous and not very penetrating, rather superficial, is, and I quote, "Another time I saw a little black girl riding a bicycle. Nothing could have been more touching.
smoky legs, teeth frozen in the moribund rose of her lips. Why are her lips moribund? The balled up sheep's hair of her head. I stared at her and she stared right back. Now what's wrong with that? She looked at him, I mean, you know what she's supposed to do. But my look was saying, child, why are you riding a bicycle? Can a little black girl really ride such an apparatus? Is it yours? Where did you steal it? Do you think you can steer it? Now that's pretty typical, I mean, for a liberal. I mean, this doesn't. And sure enough, she did a somersault and fell, all legs and wheels, down a gentle slope. Do you feel that she would have fallen if he hadn't been looking at her like that? The same way about it is that here you had an outsider who was writing about an inside situation and about people from the inside, meaning if I were to go to Spain, I guess I'll have the same problem over there, in spite of the fact that, of course, I know Richard Wright went to Spain and wrote about it, but I would certainly have to do an awful lot of research on that culture before I would feel capable of writing about the situation of the people who people Spain. And I felt the same thing about Lorca writing about New York. I felt as though that he didn't really comprehend where the source of that energy was coming from, even the folkloric, historical. Contact with him through the public library. And, you know, I was trying to be a poet, so I read him. And what I thought was there was a bit of gratuitousness that that this was a person who, in spite of his good intentions, could not see beyond certain superficiality. For example, in A Poet in New York, he talks about this little black girl riding a bicycle. Was a problem with the left a lot of times. They did not know the dynamics, the actual dynamics of the problems that they considered. And then when you further consider that Lorca was a Spaniard and that the Spaniards had a lot to do with us being an American in the first place, I think you can understand some of the excesses that he made. I'm talking about it saying that, like Steve said, you go to Spain, you have to do research for 20 years before you can write a word on Spain. But that's not true. Well, I mean, there is some validity to a position where you come and with fresh eyes, you see this difference. But then when and you look at the it. result, when you look at the result of Lorca certainly did come here with preconceived notions of what America was like, and he had hellified preconceived notions of what blacks were like before he even got up to damn boat. Exactly. And the other thing that very much impressed me at that time about Lorca was, you know, the whole theory of the duende, and the, you know, that there could be like this, almost like this, you know, evil spirit that is so powerful that inhabits a poet, and that the poet is almost more of an expression of this force, that he has to open himself up to it, you know. And I don't think everybody wants to do that. Some people can, and sometimes that just happens involuntarily, but that theory and those ideas. I have an acquaintance with many poets here in the States and all over the world, particularly in Africa. That goes back to the late 50s and the early 60s. And these poets had points of view that ultimately got them condemned. They were condemned for their political points of view. And I must say, looking backwards, that they were not necessarily accurate points of view. I mean, they were fueled by emotion, and I must add here that emotion is a poet's tool a lot, but it should also be information. You know, I celebrate Lorca because of what I was able to gather from him in terms of how do I talk about this town, being an outsider from New Orleans, coming to the city and trying to write about the city, in terms of being sympathetic to the problems that he was faced with, in terms of the problems I found myself faced with and had to conquer, in terms of being able to call myself a New York writer, or even to talk about this situation. I mean, and you know, I reiterate that I'd read Lorca when I was pretty young. Maybe I was 13 or 14 when I first encountered him. And what bothered me was that I didn't see myself accurately.
I did not see myself accurately. And I did not see the world that I knew accurately. And I'm sure that had he lived longer, he would have been forced to change it. ¡Qué esfuerzo! ¡Qué esfuerzo del caballo por ser perro! ¡Qué esfuerzo del perro por ser golondrina! ¡Qué esfuerzo de la golondrina por ser abeja! ¡Qué esfuerzo de la abeja por ser caballo! Y el caballo, qué flecha aguda exprime de la rosa, qué rosa gris levanta de su elfo. Y la rosa, qué rebaño de luces y alaridos ata en el vivo azúcar de su tronco. Y el azúcar, qué puñalito sueña en su vigilia. Y los puñales diminutos, qué lunas sin establos, qué desnudos, piel eterna y rubor, andan buscando. Y yo, por los aleros, qué serafín de llamas busco y soy. Pero el arco de yeso, qué grande, qué invisible, qué diminuto, sin esfuerzo. Para mí creo que lo más importante, en cierta forma, fue el contacto que él tuvo con la vida homosexual en Nueva York. Si no hubiera sido por ese contacto, tal vez no hubiera podido haber escrito algunos de los poemas del poeta en Nueva York. Creo que no hubiera podido haber escrito El Público, o Así como pasen 5 años, y mucho menos los sonetos del amor oscuro. O sea que yo creo que fue un momento de rompimiento total con el Lorca de España. Búscate otra cosa para definirte. Mira las estrellas. Eso dijo García Lorca. Los maricas te señalan, pero tú no eres marica. Walt Whitman, tú eres poeta. Y eso es lo que debemos hacer todos nosotros. Buscar algo más en la vida. Que nos cree de nuevo el halo de la vida, la espiritualidad. Porque la hemos perdido. Y hemos bajado demasiado bajo. Tenemos que subir ahora y buscar las estrellas de nuevo. Cuando escribe Poeta en Nueva York, es más Lorca dentro de sí mismo que tratando de analizar lo que es el corazón humano. Este título, Poeta en Nueva York, claro, es un título de circunstancia, anecdótico. García Lorca lo plantea como... plantea otro título en su conferencia sobre el libro y dice Nueva York en el poeta. De alguna manera inaugura una cierta poesía de paso.
¿Con qué frase de Poeta en Nueva York me quedaría? He visto que las cosas, cuando buscan su curso, encuentran su vacío. Cuando llegue la luna llena iré a Santiago de Cuba, iré a Santiago. En un coche de agua negra iré a Santiago. Cantarán los techos de palmera, iré a Santiago. Cuando la palma quiere ser cigüeña, iré a Santiago. Y cuando quiere ser medusa el plátano, iré a Santiago. Iré a Santiago con la rubia cabeza de Fonseca. Iré a Santiago. Y con el rosa de Romeo y Julieta iré a Santiago. Mar de papel y plata de monedas, iré a Santiago. Oh Cuba, oh ritmo de semillas secas, iré a Santiago. Oh cintura caliente y gota de madera, iré a Santiago. Arpa de troncos vivos, caimán, flor de tabaco, iré a Santiago. Siempre he dicho que yo iría a Santiago en un coche de agua negra, iré a Santiago. Brisa y alcohol en las ruedas, iré a Santiago. Mi coral en la tiniebla, iré a Santiago. El mar ahogado en la arena, iré a Santiago. Calor blanco, fruta muerta, iré a Santiago. Oh bovino frescor de cañavera, oh Cuba, oh curva de suspiro y barro, iré a Santiago.